con los que podía conversar, él decía, soy inocente, soy inocente. Y así pasó 49 años de su vida tratando de demostrar su inocencia. ¿Se puede imaginar eso? Inocente y nadie le cree y pasan los años. Dejó a su hijo de 3 años cuando estuvo preso y se perdió todas las etapas de la vida de su hijo. Y llega un abogado y dice, yo voy a cambiar la estrategia y ahora no me voy a basar en las pruebas de lo que lo acusa, de las pruebas que lo acusan, me voy a fijar de los testigos y voy a empezar a ver de dónde sacan ellos su relato. Pasan 49 años obviamente, llaman otra vez, estaban todos vivos y resulta que empieza a no cuadrar, empieza a ser falso todo lo que los testigos dicen. El que dice que lo vio, el que dice que lo entregó, incluso los policías que lo detienen, no hay un acuerdo entre ellos. Dicen, no, es que como van pasando los años, que el testimonio cambió. Y resulta que ese abogado dice, no, no es así, son pruebas falsas. Empieza a ver que los testigos fueron comprados para cubrir al verdadero culpable. Y en ese momento la juez dice, después de 49 años, de 1974 al 2023, es inocente, hacen la causa, sale libre. Y de pronto usted dice que injusto, 49 años duró este hombre inocente, preso, pagando por algo que no hizo. ¿Cierto? ¿Le parece injusto a usted? ¿Sí? Y luego este hombre dice, y ahora ya 70 años, ¿cómo hago para recuperar mi vida? ¿Cómo hago para recuperar el tiempo que no tuve con mi hijo? Pasó las etapas solo, sin tener a su padre presente y con la culpa de que él no había hecho nada. Y en la Biblia es real, él se llama Glenn Simmons, esto pasó en Oklahoma. Es el único caso que hay de tantos años, de pasar tantos años en la cárcel, inocente y que se le da libertad. Usted lo puede buscar en la internet. Y ahora este hombre dice, ¿ahora qué hago? Y él pudo descubrir que la única manera de no solo disfrutarlo, lo poco que le quedase de vida o de recuperarlo, era buscar a Cristo. Era el único que le iba a dar eso. Pero en la Biblia encuentro a alguien que le pasó lo mismo a él, que le pasó algo muy similar. A diferencia que este hombre fue acusado, en la Biblia hay un nombre, y esto aparece en Juan 5:1-18, que este hombre voluntariamente se acomodó a esa vida que estaba teniendo y aun cuando tiene un encuentro con Jesús, no sabe qué hacer. Porque a veces normalizamos tanto el estar sin Cristo y sufrir y pasar necesidad y pasar trabajo, lo normalizamos tanto que sentimos que merecemos esa vida. Y nos acomodamos y yo soy así y esto es lo que me tocó. Y por más que usted quiera ayudarle, es difícil hacerlo. Y la palabra muestra se llama el paralítico de Betesda. Dice, después de todas las cosas y unas fiestas de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Verso 2, ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos había mucha multitud, todos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Yo le pregunto, ¿cuál es su estanque hoy? En el que lleva años esperando una respuesta y no llega.
Él llevaba más de 30 años esperando y ver cómo otro sí lo alcanzaba, cómo otro sí lo lograba, y él seguía en el mismo lugar. Era tanto ese estar rodeado de esta gente enferma y verse tan lejos de su milagro, que aun cuando vio a Jesús no le pudo reconocer. ¿Qué era más fácil cuando le dijo, ¿quieres ser sanado? Decir sí, o poner y decir, no, es que sabes que cuando se agita el agua llego de último y así llevo más de 30 años. ¿Y por qué le digo esto? Alguien hoy lo invitó a usted. Y de pronto ese estanque es, no, algún día me va a llegar un buen trabajo. No, algún día yo voy a pedir perdón. No, algún día yo voy a salir adelante. Algún día yo voy a perdonar. Algún día yo voy a dejar el vicio. No, algún día yo voy a hacer lo otro. Y pasan los años y el dolor se hace más grande, la situación más grande, aparece la enfermedad. Muchas enfermedades son por cosas que hay en el alma. Y yo aún sigo frente al mismo pozo, al mismo estanque, esperando que suceda, pero nada pasa. Pero bendito sea Dios que hoy alguien pensó en usted y le dijo, no es el estanque, sino que hoy Jesús le va a decir, ¿quieres ser salvo? Amén. Y ahí va a venir la sanidad, ahí va a venir la restauración, la libertad que por años ha estado buscando en otro lugar y no la ha encontrado. Amén. Entonces después, si hoy esa persona que le invitó no voy a decir quién, pero estaba en un discipulado que hay que afirmarse en la fe. Y esta persona me dice, Dameli, yo tengo una pregunta, me dice, dígame, ¿por qué los evangélicos refutan todo? Me dice, todo, ellos se meten en todo y no les gusta esto y hablan y todo. Y yo le dije, te lo voy a poner con un ejemplo, ¿ya? Supongamos que estamos en un juicio, van a llevar como este hombre preso injustamente y tú sabes la verdad, ¿ya? Van a enjuiciar al hombre por esto, por lo otro, pena de muerte, y Jordan sabe la verdad. Y Jordan tiene pruebas de que es inocente y tiene cómo salvar a ese hombre y le dan la oportunidad de hablar. Yo le dije, ¿tú qué harías? ¿Hablarías o te quedarías callada por la multitud? Y dice, no, yo lo defiendo. Eso nos pasa a los evangélicos, le dije. Porque hay una verdad que nosotros hablamos y cuando me dicen, no, todo es negro, yo le digo, no, todo es blanco, porque la escritura dice, porque yo lo vivo y no es negro, es blanco, y por eso nos metemos en todo, le decía yo. Porque tenemos una verdad que no podemos callar y que hemos visto con nuestra vida que lo que pasó en la cruz del Calvario es real, fuimos salvos, fuimos sanos, y hoy Dios nos está posicionando porque tenemos que ganarnos este país para Cristo. Amén. Y si usted hoy piensa que su condición es difícil, yo le invito a leer los evangelios, porque Jesús, esto lo dijo el hermano Gonzalo en la entrevista que le hicimos de la radio, contó su testimonio, le invito a verlo. Y él dijo una frase que yo la tomé, y dice en los evangelios, Jesús se acercó a los necesitados, ¿sabe? Y si usted piensa que su condición es muy difícil o que Dios no le está viendo en esta hora,
déjeme decirle que Jesús en el Evangelio se acercó a las viudas, se acercó, le trajeron una adúltera, se acercó al enfermo, al leproso, a los que no tenían estudio, se acercó, mire, a enfermos, se acercó a hombres que aún sabiendo la Escritura no tenían una relación con Dios. Y esto es para la iglesia que lleva años y años y aún no ha tenido una experiencia vívida con Jesús. Aún a hombres así Jesús se acercó y les ayudó y les cambió la historia. No se avergonzó de acercarse, pero cada uno de ellos tomó la decisión de seguirlo. Y eso fue lo que cambió la vida de esas personas. ¿Sí? Porque cuando usted lee los evangelios, va a haber hombres que de pronto usted y yo nos vamos a identificar con ellos, ¿ya? Pero lo que transformó su vida es que pudieron reconocer cuando Jesús tocó la puerta de su corazón, lo aceptaron y inmediatamente empezó una transformación poderosa en su vida, que después cuando leemos de ellos son hombres que hoy día hablamos porque fueron valientes y decidieron que a través de Jesús sus vidas iban a ser transformadas. Amén. Entonces, mi fianza, la fianza que se pagó por usted, ¿cierto?, trasciende tiempo, cultura, creencias, poderes espirituales, poderes naturales por los siglos de los siglos. Y esto a mí, en este tiempo que lo he estado estudiando, me ha conmovido mucho. Se lo compartía a la pastora Nina. Y yo le decía, nosotros los cristianos, y esto es para la iglesia, nos tenemos que preparar porque estamos en tiempos peligrosos. Y no podemos ir solo a decir que Cristo les ama, porque hoy hay tantas cosas aberrantes que yo tengo que ir con conocimiento también. Y hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención. De pronto usted dice, no, a mí me han hablado de Jesús o tengo familia cristiana, pero déjeme decir que todo lo que habló Daniel aquí cuando ministró la ofrenda, de cómo se sintió Jesús, lo hizo por usted y lo hizo por mí. Y sabe, trasciende los tiempos porque en ninguna religión, en ninguna creencia o ideología ha habido un Dios que se haya hecho carne. Y dice, esto está en la palabra de Dios, dice que debido a que los hijos de Dios, los seres humanos, ¿verdad?, hechos carne y sangre, su hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, solo mediante una muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte, y únicamente de esa manera el hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados al temor de la muerte. ¿Usted ha escuchado que hay gente que dice todo tiene solución menos la muerte? ¿Lo ha escuchado? Bueno, déjeme decirle que hay alguien más poderoso que la muerte, y para que usted no lo pasara, dijo, yo pongo mi vida ahí, y la puso en la cruz del Calvario. Ya, y tenemos a Dios hecho carne, que sintió como usted, que vivió, que fue tentado en todo, y como decía Dani, gracias al Señor Jesús que no se rindió y padeció, hoy nosotros podemos estar aquí y podemos ir a decirle a otros, ven a la iglesia, porque cosas poderosas suceden y ya no van a ser espectadores, sino van a ser ahora esos portavoces que vamos a ir a anunciar el evangelio a las naciones. Luego también tenemos esa ofrenda que fue voluntaria, ¿ya?, que es una ofrenda voluntaria, y conversaba con el pastor David, claro, como me comentaba, que en esa cruz, que Daniela lo detalló muy bien en ese verso que leía, dice que fueron 6 horas de agonía que él tuvo allí. Recuerden que no fue una muerte en la cruz instantánea, sino fueron 6 horas. Yo lo comparaba, sé que me quedo corta la labor de parto, ¿verdad? Yo le decía a una discípula 3 horas y yo le decía a mi esposo, me voy a morir, siento que no voy a poder, pero en ese último grito que sentí que ya no podía, nació mi hijo, y yo decía que en Jesús, en ese último momento de esas 6 horas de agonía, de intercesión por usted y por mí, y él también ahí intercedía por el que también le iba a negar, porque él era consciente de que no todos iban a creer en él, pero eso no lo hizo bajarse de la cruz. Como muchas veces nosotros desistimos de invitar a alguien o desistimos de venir a la iglesia porque vimos algo que no nos gustó, gracias a Dios que a pesar de todo lo que él sabía, no se bajó de la cruz y hoy podemos estar aquí, amén. Así que luego tenemos a Jesús que muere, lo ven morir en la cruz, luego, ¿verdad?, lo llevan
a donde está esta cueva, lo introducen allí, pero pasa algo glorioso que una vez más digo, no pasa en otra religión, no pasa en otra creencia, porque esto es una vivencia, el evangelio es vida, no es religión. Y Él resucita, esto está en Lucas 24, delante de testigos. Tenemos a Dios hecho carne y ahora tenemos que resucita y hay testigos que ven, que anuncian, que escriben de que Él resucitó. Y no solo sus seguidores, sino aquellos que no creían pudieron verle. Y luego en Juan, el Evangelio de San Juan 21, tenemos a Cristo que se aparece después de haber vencido a la muerte y se aparece a sus discípulos y les habla, les anuncia. Después, delante de testigos, en Hechos 1:12, Cristo es ascendido al cielo. Y esto es glorioso, ¿sabe? Porque nadie que pueda profesar otra cosa tiene a Dios con tanto poder, con tanta gloria, que puede tener todas estas cosas. Ya en quien creen murió, nunca se levantó de la muerte. Hay sucesos que predican, pero nunca nadie vio, nunca nadie escribió. Mas nosotros tenemos evidencias reales, vívidas, que han trascendido en las Escrituras por generación. ¿Y sabe qué? Nunca el diálogo ha cambiado, es el mismo, porque Dios es único y no tiene que modificar algo para que usted crea, sino que pasa de generación en generación. Amén. Y después dicen, ¿y qué pasó con Jesús? ¿Se quedó allá en el cielo viviendo bien y los dejó a todos aquí? Bueno, sucede algo poderoso en Hechos 9 con Saulo de Tarso. Y tenemos esa aparición gloriosa de Cristo que da la certeza de que está a la diestra del Padre. Y dice Hechos 9, Saulo respirando a una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajere presos a Jerusalén. Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, creyendo que estaba haciendo lo correcto. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él temblando, temeroso, dijo, Señor, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Se dan cuenta lo glorioso del Evangelio? Cómo trasciende los tiempos, las dimensiones. Y hoy a través de alguien le dijo, vamos a la iglesia. ¿Y cuál es la pregunta? Como Saulo, ¿qué quiere, Señor? Yo, sí, usted, al que hoy invitaron, al que hoy nos ve, a usted lo quiere el Señor. Y ha trascendido tiempos, culturas, poderes, gobiernos, dominios, para que hoy usted y yo podamos estar aquí. Por eso el Evangelio no es filosofía, no es psicología, es poder que transforma vidas. ¿Y cómo se llega allá? ¿Cómo llego a esa salvación tan grande? Romanos 10:9 dice que si confieso con mi boca que Jesús es el Señor, hay evidencias, le mostré, y creyeses en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese es el primer paso, la salvación. Hablábamos el viernes en el programa de radio con Gonzalo y nos contaba su testimonio de cómo Dios le libró, le sacó de un mundo tan fuerte. Y yo le decía, ese es el primer paso, cuando aceptas a Jesús, pero cuando ya lo aceptas, viene todo a desarrollarse todo el propósito en tu vida. Y Dios se complace en sanar, Dios se complace en que estemos bien. No es un Dios lejano, mire todo lo que ha hecho. Y dice, solo confesarlo con nuestra boca y creerlo con el corazón.
¿Hay algo que le impide a usted hoy aceptar a Jesús en el corazón? El pastor Paul decía, la culpa, menosprecio, enojo contra Dios, sentirse que es menos que los demás, que no lo merece. ¿Trajo usted un argumento hoy, algo que le impide aceptar a Jesús en su corazón y experimentar esta vida gloriosa del Evangelio? Déjeme leerle Colosenses 2:13. Y a vosotros, usted y yo, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de la carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos ¿cuántos pecados? Todos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todo lo que a usted hoy le impedía por años en ese pozo, en esa espera de que algo sorprendente pasara en su vida, es hoy. Y todo eso, dice Jesús, lo venció en la cruz del Calvario. Para nosotros ver a la cruz no es tristeza. Como decía Dani, me conmueve lo que hizo por mí. Es victoria. Para nosotros hablarle a usted del Evangelio y decirle, acepta a Jesús en su corazón, es victoria. Es darle la libertad, la sanidad, la seguridad de que su vida no va a ser la misma. Eso es para nosotros la cruz, testigos que resucitó, que se levantó, y un hombre que creyendo que hacía bien las cosas, le dice, y él dice, ¿quién eres, Señor? Jesús a quien tú persigues. Y hoy de pronto el Señor puede decir, Jesús a quien tú le huyes. No te quiere hacer mal, no me quiere hacer mal, me quiere transformar. Dice, para la iglesia también, yo sé que estamos en un tiempo difícil hoy. Como me preguntaba esta joven, ¿por qué no? Los evangélicos nos metíamos en todo. Y yo le decía, por no callar la verdad. Hoy estamos en tiempos donde predicar el evangelio, por ejemplo, acá hay libertad para predicar el evangelio, pero a nivel mundial ya se está gestando muchas cosas, muchas profecías se cumplen. Y de pronto puede llegar a dar temor el llevar el mensaje del evangelio. Pero que usted y yo, los que estamos en la casa, los que conocemos del Señor, tomemos esta palabra que está en Jeremías 28. Dice, porque cuantas veces hablo, decía el profeta, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha salido para afrenta y escarnio cada día. Y yo dije, no me acordaré más de él. ¿Sabe? No, Señor, esta situación, yo no voy a hablar más de ti. Mira todo lo que está pasando. Dice, ni hablaré más en su nombre. Pero cuando hay una comunión, dice, no obstante, había en mi corazón, ¿qué? Un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos. Temor por todas partes. ¿Ha escuchado las noticias? Temor, miedo. Denunciar, querían callar a Jeremías. Dice, todos mis amigos miraban si claudicaría, si caía, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Pero ¿sabe qué? Jeremías no pudo callar. Y si Dios nos llamó en este tiempo es para que no callemos, porque siempre en su corazón va a arder la palabra de Dios y no la va a poder callar. Amén. Y de pronto dicen, ya, pero el cristiano, ¿verdad? Habla de un juicio. Sí, mi hermano, hablamos de lo que dice la palabra. Y tengo un testimonio para eso de un pastor que en Venezuela pasó a Colombia y cometió una infracción en la moto donde iba, ¿ya? Donde en Venezuela no era infracción, en Colombia sí. Y él le ruega a ese policía, a ese carabinero, por decir, por favor, es que yo no conocía la ley, yo no sabía, mire, en mi país sí se puede hacer. Y él dice, sí, pero es que usted está en Colombia, acá no se puede hacer, estas son las reglas de acá. Y él, por favor, es que yo no sabía las reglas de acá.
y el policía, el carabinero, le dice, ¿sabe qué? A mí no me importa, le dice que usted no sepa las leyes de mi país. Tiene su parte igual, tiene su multa igual. Entonces muchas veces pensamos que ignorando al Señor o ignorando las cosas de Dios, nos vamos a librar, ¿sabe? Y no es así. Lo que está escrito se va a cumplir. ¿Qué le impide a usted hoy? Si Él venció todas las cosas, es el miedo. ¿Qué van a decir? En esa cruz, Él eso no lo limitó y avanzó por amor a usted y por amor a mí. Daniela lo especificaba con las escrituras. No es fácil lo que Él padeció, pero créame, y sé que los que hemos pasado, los que ustedes han visto sirviendo y los que no, somos un testimonio vivo de que Cristo es real, cambia, transforma, vida, sana, restaura, te posiciona, te levanta. Y yo le decía a mis discípulas, cuando yo llegué a Chile con mi esposo, llegamos necesitados de todo, ¿cierto? De todo. De repente nos cambió todo, no estaba la familia, no estaba esto, no estaba lo otro, embarazada de mi primera hija. Y yo le dije, pero ¿sabe qué? Cuando yo me arrodillé en esa habitación, ¿verdad? Y mi esposo estaba, al siguiente día empezó a trabajar y eran tantas cosas al mismo tiempo y yo le dije, pero cuando yo me arrodillé y oré, todo era distinto, pero Dios era el mismo. Le dije, Jesús, cuando yo me arrodillé y le clamé y le clamé y le clamé y le adoré, Él nunca cambió. Todo mi entorno cambió, la situación cambió, pero Él no, porque Él permanece para siempre. Y todo puede cambiar, todo puede faltar, pero eres el mismo. Y yo le conté, Dios se hizo carne, se hizo hombre, siente cuando usted está en dificultad, en lucha, lo entiende. Y luego Él muere, resucita, vence la muerte, que es el temor del hombre, morir, enfrentarse a la muerte, pero Él la venció. Luego asciende, testigos hay, luego aparece a Saulo y lo más precioso es que vuelve. Y el que le invitó hoy quiere que usted le acepte en el corazón para que vaya con Él también, para que vaya con Él. Y así que yo le invito a ponerse en pie, por favor, y vamos a orar y las visitas, hacerle esa invitación. Como decía al principio, aceptar a Jesús en el corazón, yo digo, es de valientes, pero hay evidencias hoy día de todo tipo que muestran a Jesús como el único y suficiente Salvador, y es lo que necesitamos hoy. Y yo le hago esta pregunta a los que, así como estuve yo un día en ese estanque esperando un milagro, que aconteciera algo extraordinario y mi vida cambiara así, y alguien me llevó a la iglesia. Y la mejor decisión que yo he tomado en mi vida ha sido aceptar a Jesús en mi corazón. Y Él se ha encargado día a día de transformar, de sanar, de librarme. Hoy tengo una casa, hoy tengo aquí a los pastores, que son mis padres. Y hoy puedo decir, ver a mis hijos, a mi generación sirviendo, eso no tiene precio. Para mí fue gratis, pero Cristo lo pagó todo por eso. Mire, y como este hombre, 36 años en ese pozo, el otro, 49 preso injustamente. No hay edad para aceptar al Señor, porque Él puede hacer en 3 años, 5 años, todo lo que Él de pronto quiso hacer en toda su vida, Él lo puede hacer. Y créame que el usted aceptar a Jesús va a trascender sobre toda su generación, sobre sus hijos, sobre sus nietos, su descendencia. Y esa decisión valiente hoy de aceptar a Jesús o incluso reconciliarse con el Señor si había estado lejos, créame que usted, esa decisión valiente va a afectar a toda su generación. Y usted se va a alegrar y se va a gozar de ver toda su descendencia libre,